Bueno, estamos aquí otra vez en el aire, estamos de regreso. Bueno, eso siempre pasa en vivo, tú lo sabes, no siempre, no muy a menudo, pero de vez en cuando. Eso era el café que me hacía falta, pero ya llegó. Bueno, en las noticias que hemos tenido hay una bastante interesante y es el levantamiento del arresto domiciliario de la hermana de Danilo Medina y a Fernando Rosa. Pero a veces uno se da cuenta cómo las notas de prensa judiciales, en vez de aclarar un poco y dar un poquito de luz a la persona, a veces complejiza. El derecho que es complejo, entonces a veces como que la complejizan más. Levantan arresto domiciliario como sin tomar en cuenta el tema de la medida de coerción. A veces se pensaría que estamos en el escenario del juez de ejecución de la pena y no de el escenario de la medida de coerción. Entonces ya esto venía reclamándose y hay otros todavía imputados que mantienen el tema de la prisión preventiva y la población, yo sé que tal vez no recibe con beneplácito este tipo de noticias porque, como hablábamos fuera de cabina, Carlos Felipe, Edison y yo, ya hay una construcción de la verdad en la psique de las personas y tanto las autoridades como los periodistas han sido responsables de ello. Para inscribir en la conciencia de que la prisión preventiva es una sanción y no una medida de aseguramiento. Así es, Gustavo. Aportar ahí de que Legal Radio lo que hace es que informa a la ciudadanía. Por eso nosotros tenemos que asumir esa posición de explicar a la ciudadanía de que la medida de coerción no es una condena, que de hecho la Constitución y las leyes establece que cada persona es inocente hasta que haya una sentencia irrevocablemente juzgada. ¿Por qué decimos esto? Porque esta medida de coerción y la tendencia es de que nadie se va a escapar de un proceso penal. No hemos visto el primer funcionario a priori, claro, después que se le abra la investigación, después que se conoce la medida de coerción, después que se destape el caso, que sale huyendo. Es decir, no es lo que se ha visto, no es la tendencia. Entonces, la medida de coerción, señores, es una medida únicamente para asegurar que esa persona no se va a ausentar del proceso. Eso no significa que ese caso se va a conocer y si tiene que pagar los años de prisión que tenga que pagar esas personas, pues la van a pagar. El caso no termina ahí. El Ministerio Público va a seguir firme con su acusación por la estafa de 5,000 desfalco y corrupción de 5,000 millones de pesos contra el Estado, contra esas personas. Pero nosotros, lo que abogamos por el derecho, tal vez deberíamos pensar, vamos a respetar el principio de inocencia en favor de esa persona. Porque estando en prisión domiciliaria o estando en prisión preventiva, pues podría ser una pena anticipada. Nosotros, particularmente Carlos Felipe, no lo ve mal esa variación porque entendemos que no van a salir corriendo del proceso, van a comparecer a toda la etapa del proceso y es lo que se ha dado y queremos que esto no se lleve al ánimo de la sociedad de que ya el caso terminó o que ya el caso perdió fuerza. No, el caso sigue igual, el Ministerio Público sigue con firmeza en su acusación, pero de un modo u otro no se condena de manera anticipada a estos ciudadanos, que son hermanos de Danilo, que son del gobierno anterior, que son ciudadanos que hay que respetarles su derecho. Eso pensamos. Tú sabes que Edison ya no defiende la prisión preventiva. Digo, no la critica. No, yo soy un crítico de la prisión preventiva. Lo único que yo soy un crítico general de la prisión preventiva. Yo no quiero ser un crítico selectivo de la prisión preventiva. Y yo reitero lo que he venido diciendo con relación a todo esto de hace mucho tiempo. Yo, al igual que ustedes, entiendo que el país debe entender en un momento determinado que la prisión preventiva es la excepción. Sí lo he dicho y lo mantengo. No puedo cambiar mi discurso, sería egoísta de mi parte. Ahora, ¿cuál es mi queja? Mi queja es, primero, que hagamos un acto de conciencia y digamos, mire, señores, a partir de ahora estamos cambiando como justicia nuestra forma de pensar. Primero vamos a admitirlo. Vamos a admitir que a partir de ahora la justicia ya es garantista. Lo que hemos venido nosotros luchando en los medios de comunicaciones, y tú, Carlos, tú, Gustavo, y los amigos todos que nos escuchan, que son abogados, los sinsabores que ustedes han pasado porque le han dejado preso a un imputado sin ningún sentido,
ustedes tienen que pensar ahora que a partir de ahora ya los jueces son más concienzudos para otorgar prisión preventiva. Entonces, primero hay que entender que estamos dando un cambio. Y cuando tú me admitas eso, entonces yo digo, bueno, yo aplaudo esa y cualquier decisión que venga. Porque es generalizada. No es para la hermana del expresidente, no es para el exprocurador, no es para la gente de poder. Es para el dominicano de a pie. Es para el dominicano que no tiene con qué caerse muerto y que tampoco tiene forma de escaparse del país porque no tiene ni siquiera economía para ello, ni de evadirse del proceso, porque no tiene ni dinero ni siquiera para pagar un vuelo. Entonces, cuando tú me generalices esa conducta, yo te digo, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que ustedes digan. Ahora, mi temor es que yo creo que no lo será, y ojalá y no lo sea, que una cosa sea con violín y la otra sea con guitarra. Que es muy lindo decir, salieron estas personas y yo quizás estoy hablando del dolor. Estoy hablando del dolor como abogado. Porque yo personalmente he tenido casos de gente que han estado menos hasta el momento vinculadas, no culpables o no, porque eso lo va a determinar un juicio. Por lo menos inicialmente menos vinculadas a un tipo penal que las personas que están saliendo en libertad ahora mismo. Menos vinculadas. Personas que estuvieron allí en una conversación que escucharon. Tú escuchaste que quizás no sabían de qué se estaban hablando y duraron 3 años en prisión preventiva. Estaban ahí, 2 personas hablando un tema, ellos estaban ahí. ¿Y qué tú opinas? No, yo no sé. Lo agarró una conversación diciendo que él estaba ahí presente y por él estar ahí presente, 3 años en prisión preventiva. Tú dirás, 3 años, ¿cómo va a ser? Sí, 3 años en prisión preventiva. Porque cuando fue a pedir el vencimiento por el plazo máximo, le vinieron con una tesis que ya se le olvidó a todos los jueces esa tesis. Que yo no digo que estaba bien esa tesis. Yo estaba diciendo, ¿por qué hace un año me lo aplicaste a una persona, a un pobre diablo, que después que salió, yo como abogado tuve que prestarle 5,000 pesos dominicanos a ese cliente? Y ahora, un año después o tanto tiempo después, tú me lo aplicas a los ricos que 5 millones de dólares no le faltan. Digo, un ejemplo. Sí, sí. Un ejemplo. Y aquel que le faltaban 5,000 pesos se te olvidó y duró 3 años preso en prisión preventiva. Y ahora te acordaste de que está el principio de inocencia y todo el romanticismo penal que nosotros conocemos. Esa es mi crítica. No, mire, yo te voy a decir algo. A veces uno entra en debate sobre particular y yo realmente debo inscribirme en esa tesis, eso es cierto. Y te hago el favor de la crítica, ¿verdad? Constructiva sobre la base de lo siguiente. Lamento decirte que yo creo que el tema va a continuar, que no hay una conciencia general sobre el particular. ¿Por qué? Eso es muy malo. Y también eso se lo decía, claro, reservando los nombres, se lo comentaba a Carlos Fuera. Ya nosotros estamos viviendo tiempos en donde necesariamente el abogado penalista, administrativista o cualquier otra área debe ejercer litigación estratégica. Y cuando yo llamo litigación estratégica es cuando, por ejemplo, un estudiante viene a mi aula y me dice, maestro, en la condición que tengo en la universidad acá, que tal maestro o tal cosa, haciéndome la crítica al maestro como que no lo quisieran tener en una sesión. Y le digo yo, mira, entonces le hablo de las bondades del maestro y le digo, y mañana cuando usted vaya a un tribunal, si usted no tiene inteligencia emocional para manejar tal vez la forma del maestro, que no es mala, simplemente es diferente, usted le va a decir a la secretaria, cámbiame ese juez que no me gusta, o cámbiame ese fiscal, que no, hay un proceso para eso, de recusación e inhibición a partir del 79 del Código Procesal Penal. Y eso hago el análisis para entrar en contexto. Cuando usted va a un tribunal, para usted litigar de manera estratégica, usted tiene que saber el juez que le va a presidir esa audiencia, cómo piensa, cuáles han sido sus fallos anteriores. Es que tú puedes conocer a un juez que siempre te piensa de una manera y un día te piensa de otra. Un día te piensa de otra, pero por lo menos... Y eso no es seguridad jurídica. Pero ahí es que voy. Tú tienes que saber los precedentes. Eso no te va a garantizar que el juez pueda sorprenderte. Porque en derecho procesal existen lo que le llaman los abogados las patadas voladoras. Óyeme, yo soy enemigo de las patadas voladoras. Sin embargo, a veces yo veo un colega presentando una patada voladora y se le da y yo dije, Dios mío, pero ¿cómo es posible? Entonces, perdón, Carlos Felipe, para concluir sobre el tema. Cuando tú te buscas las decisiones de las variaciones, Edison, de las medidas, te vas a dar cuenta que son jueces del mismo o de la misma generación, o jueces que ya tienen mucho tiempo en el sistema, pero son los mismos del primer grado, si fue en primer grado,
o la misma persona de instrucción o en apelación. Es decir, son jueces pocos con la misma tendencia. Entonces, eso te quiere decir a ti, si tú tomas una muestra de quiénes están tomando las decisiones, que el Poder Judicial en ese sentido no ha cambiado su forma de pensar. Excelente. Realmente esto tiene muchas aristas. Lo primero, Edison Joel Peña, que si un juez a mí me varía su posición y sabemos cuáles son sus criterios, porque, por ejemplo, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva se sabe cuáles son los criterios de los jueces y conmigo hizo algo diferente, pues entonces tendrá que justificar muy bien justificado. También otro punto es ponernos en los zapatos de la sociedad. Es decir, es muy bonito nosotros teorizar aquí, como tú dices, romanticismo penal, que no es romanticismo, es lo que debe de ser. Es decir, el principio de inocencia debe de respetarse. Nosotros los abogados debemos postular para que se respete ese principio de inocencia de una manera u otra. Qué mal que eso se esté comenzando a implementar. ¿Con quiénes? Con los que precisamente le han hecho daño a la sociedad, supuestamente, ¿verdad? Porque todavía no están condenados. Cuando haya una condena, es decir, contra la persona que han sido acusadas de corrupción. Qué pena que sea con ellos que se estén tomando en consideración el principio de inocencia. Nosotros tenemos que abogar ahora de que eso sea extensivo a las personas de a pie. Por esas personas que están en la cárcel, que no tiene coronel, que no tiene que le escriba, que tenemos nosotros que lograr que esa ola sea extensiva y que realmente las cárceles no estén llenas de gente que están en prisión preventiva. Nada más quiero añadirle un ingrediente. No sé quiénes son los ingenieros que hacen la cárcel en la República Dominicana, porque dicen hay que construir una cárcel, hay que dejarle una ventanita de medio metro. Es decir, ahí no hay ni ventilación hay. Yo sé que ustedes hemos ido a las cárceles. Es decir, por más moderna que sea, la ventilación en las cárceles dominicanas, señores, es inexistente. Está bien que no es un hotel, pero a las personas hay que garantizarle la salud y hay que garantizarle su dignidad. Y una persona que no tenga los requerimientos mínimos de salud, de ventilación en una cárcel dominicana, pues también se le están violando su derecho a priori. No obstante, el principio de inocencia se le está violando, también se le estaría violando a priori. Hay una sentencia recientemente del Tribunal Constitucional respecto de la conculcación, de derechos fundamentales en ese sentido y el cierre de la carcelita. ¿Tú llegaste a ir a ese recinto? Allá en Villa Colina. Sí, eso era terrible. Terrible. Mira, hermano, varias cosas con esto. Lo primero es que yo estoy de acuerdo que si será un cambio para permanecer en el tiempo, pero Gustavo, a diferencia tuya, no tiene esa esperanza. O sea, para que tú veas la diferencia. Y tiene razones legítimas, Gustavo, para dudarlo. Porque ocasionalmente se ha visto aristas, se han visto intenciones de, bueno, a partir de ahora vamos a iniciar a enseñar a la población de que la prisión preventiva no significa que tú eres inocente o culpable. Eso se ha visto en otros momentos históricos y todo el mundo tiene la esperanza de que eso sea, que se preserve en el tiempo. Pero ¿qué pasa? Volvemos y retrocedemos en un par de años luego. Entonces, el temor de Gustavo, que es legítimo, es decir, mira, yo no tengo la esperanza de que eso se mantenga en el tiempo. Tú dices que está empezando como que se va a quedar. Si es para quedarse, muy bien. Y estoy de acuerdo contigo. Debió empezar con los más pobres, las personas menos protegidas por el sistema. Pero si es para quedarse, incluso no importa por dónde inicie, porque llegó para quedarse este sistema de libertad. Un sistema de libertad que, reitero, no es que estamos promoviendo, es que la ley establece que hasta que una sentencia no diga que sobre ti recae la cosa de la autoridad irrevocablemente juzgada, es decir, que definitivamente y fuera de toda duda razonable tú fuiste autor o cómplice o copartícipe de un hecho castigado por la ley penal, hasta ese momento tú mereces estar en libertad porque tú puedes ser inocente y el riesgo contrario, es decir, de que tú seas inocente y que haya preso, es demasiado indignante para una persona inocente haber estado en prisión cuando realmente siempre lo fue. Eso se entiende. El punto es, reitero, para quedarse. Ahora Gustavo ha dicho, bueno, hay una camada de jueces jóvenes que vienen con esta teoría y yo lo aplaudo. ¿Que vienen con cuál teoría? No, con esta aplicar
la ley como debe ser. O sea, que vienen con este sistema diferente a jueces anteriores, como dice Gustavo. Y si es así, yo lo aplaudo. O sea, yo no puedo culpar a un juez, por ejemplo, que tenga un tiempo graduado, que siempre ha sido garantista, y que en un momento determinado le presentan una situación y dice, aquí hay una libertad, porque esa decisión es coherente con lo que ha hecho el juez históricamente. Es decir, el juez no está haciendo nada diferente. Yo no puedo culparlo ni entrarlo en esta crítica que hago, porque el juez es correcto con lo que hace. El punto está en los cambios de pie y cambios de decisiones. El mismo juez que te dejó preso a 20 gente por la misma causa, ahora cambia de opinión. ¿Y qué es lo que le dice la ley? Los jueces pueden cambiar de opinión, pero tienen que informarlo, porque le deben respeto a la sociedad. Mire, escúcheme, este juez ha cambiado de criterio. No, y la función jurisdiccional. Se lo impone la ley. Mira, este juez o este tribunal ha cambiado de criterio. Teníamos el criterio que la prisión preventiva no podía ser levantada como medida de coerción si se daban estos elementos. Pero ahora nosotros, y queremos dejar constancia, hemos cambiado el criterio y hemos dicho que sí, que se puede levantar la prisión preventiva en este escenario siempre que ocurra tal condición. Si eso es así, entonces usted está colaborando a que el sistema jurídico, la seguridad jurídica, sea eficiente, que la gente confíe. Estado de Derecho. Que la gente confíe en el Estado de Derecho. ¿Se entiende? Entonces, esa es mi crítica. No estoy criticando que se haga, sino que permanezca. No critico a quienes siempre lo han hecho, sino a quien cambia de opinión. Y estoy pidiéndole a ellos que por favor motiven, tengan la responsabilidad de decir, he cambiado de opinión y antes pensaba una cosa y ahora pienso otra. Mira, nosotros no podemos, nosotros lo hemos debatido de diferentes contextos y diferentes escenarios en varios programas y pudiéramos durar 1 hora y media otra vez más aquí en esto, porque es un tema que hay que verlo de manera integral y comenzar por el principio, como dice la frase. Aquí nosotros estamos, el Poder Judicial, por ejemplo, está inmerso en un proceso de digitalización del Poder Judicial. Entonces, pero esa digitalización tiene que ir acompañada con la sensibilización de los jueces. Y yo vengo diciendo hace mucho tiempo que aquí a los jueces, a los que están entrando a la Escuela Nacional de la Judicatura, que más del 50-60% no fueron en su vida como abogado ni siquiera a fijar una audiencia, lo cual tienen una coraza montada emocional, no sienten en contra de, o sea, a favor de, no te estoy diciendo con eso generar un sentimiento de parcialización, sino de sensibilización de lo que es cada cosa en el sistema. Entonces usted como juez tiene que ejercer. Esas pasantías deben ser obligatorias, pero que ponerlo a coger lucha. No es que vayan única y simplemente, bueno, déjame subir una audiencia, déjame asistir a un defensor público. No. Yo entiendo que si no se está trabajando el juez a nivel de sensibilización en otras áreas, subiéndolo al Pico Duarte, poniéndolo a coger lucha con 2 botas montadas, no sé, pero generar un proceso de sensibilización serio, porque nosotros hay gente que te está conociendo, te está montado en una función jurisdiccional, sin embargo no se está manejando con sensibilidad, no solamente a favor de los abogados, sino de la realidad del sistema. Así es. Ahora que tú hablas de eso, Gustavo, me recuerda a mí a la magistrada Katia Miguelina Jiménez, Sí. que después que salió del Tribunal Constitucional, no sé, ahora como que ha mermado un poco, pero estaba mandando fotos. Mire, aquí no hay asiento en el Palacio de Justicia, esto no puede ser. Y quejándose, sí. y quejándose en esa tesitura. Bueno, a nosotros, los abogados, que tenemos el papel de lograr que las leyes se cumplan, lo que nos queda es que esta ola de entendimiento del principio de inocencia sea extensivo precisamente a lo que son de a pie, a la ciudadanía. Así es. Y también hay que saber algo. No vamos a dejar el juez desarmado. Él debe de garantizar que se comparezcan a todo el proceso. Es decir, el juez debe de ser sigiloso al momento de otorgar una variación de medida de coerción, un asunto económico, una fianza o una garantía económica, porque también hay que garantizar los derechos de la víctima. Y si ese ciudadano no comparece a juicio, pues entonces también, es decir, es un equilibrio. Justicia. Mira, dos cosas de mi parte. Primero, algo que se me olvidó decir ahorita. El tema de la construcción de la cárcel. Usted sabe que eso obedece al sistema panóptico de Benjamin Bettan, ¿verdad? Sí. El utilitarista, Bettan. Y eso implica que la posición arquitectónica de la cárcel debe estar de una manera en que obedezca a ciertos criterios de seguridad.
Pero yo creo que eso, en función del tiempo, tiene que ir evolucionando. Exacto, es necesario eso ahora, actualmente. Lo que pasa es que la cárcel todavía se hace en función de este modo arquitectónico, el panóptico, de ver el tema. Pero no debería ser así. No debería ser así, de Jeremy Bentham. Y por un lado, y por otro lado, y es el tema que ustedes hablan, de no olvidarse del otro lado también. Es decir, mire, yo creo que hay que educar a la población de entender que una otra medida de coerción, que no signifique prisión preventiva, no es sinónimo de impunidad. La gente lo ve así. La gente ve que si usted lo metieron preso ahora mismo porque cometió un delito y lo dejan en libertad con una medida de coerción diferente a la prisión preventiva, la gente asume que ya hay impunidad. Entonces, hay que empezar a educar a la persona para decirle, eso no significa impunidad. No significa impunidad, ¿por qué? Porque es necesario que se agote un proceso que determine si esa persona es culpable o inocente, y allí, entonces, ¿qué se va a determinar? Si hubo impunidad o no. Pero esa educación nunca le interesó a los medios de comunicación de la República Dominicana. Sí. Hablar de esto nunca le interesó. Le está interesando ahora que los ricos se han encargado de que los medios eduquen a la gente y le digan, mira, el hecho de que nos suelten a nosotros, dígale a ellos que no ahora. Pero cuando era un pobre, el sensacionalismo de los medios decía, ese juez, aquí hubo jueces que por cumplir con la ley eran hasta desacreditados. Es más, eso no es culpa solamente de los jueces. Es que aquí se ejerció una presión en un momento sobre los jueces. Pero ustedes no recuerdan que hubo hasta una caminata que hicieron los jueces. Porque le estaban presionando los medios de comunicación para que metiera gente presa, Pero ahora esos mismos medios de comunicación están presionando para que lo suelten. Sí, los mismos medios. Los mismos medios incluso porque que ahora los ricos están influyendo sobre los medios para que le digan a los jueces, mira, lo que tú estabas haciendo aquella vez, que yo te presioné y que tú no podías llevar a tus hijos al colegio porque tus hijos le hacían bullying, y que los jueces por temor metían prisión preventiva. Pero aquí hubo una etapa de tanto miedo y terror judicial, que acuérdate que nosotros lo veníamos diciendo desde los escenarios de comunicación donde estábamos. Claro. Tanto miedo que aquí publicaron un retiro de visa a unos jueces de la Corte de la provincia que hizo de que la embajada, o sea, que le retiró la visa. Ahora presionando, porque si tú lo dejabas en libertad, fuera de la prisión preventiva, el juez entraba en un estado de crítica social, de que los niños no podían ir al colegio, porque le hacían bullying, de todo lo demás. Pero eran los medios buscando noticias y el sensacionalismo. Además, yo también tengo otra tesis de eso. Eso no fue solo los medios tenían un interés también en ese momento. Tenían un interés para que se olvidara una cosa específica que había ocurrido históricamente en ese momento determinado. Se concentraron en esto porque llamaba la atención y la gente vivía criticando a los jueces. Señores, pero nosotros entrevistamos a muchos jueces y miembros y muchos artículos de abogados serios. Se escribieron el terror judicial en aquel momento. Sí. Se escribieron. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora, a esos mismos jueces que tú lo presionabas, ahora tú, como medio de comunicación, estás diciendo, él hizo lo correcto. Claro, porque el que cayó preso es tu amigo, el empresario con dinero que te colabora. Esa es la realidad de este país. Entonces, ¿eso es sistema jurídico? No. En aquel momento, nosotros, desde los lugares donde nos encontrábamos, apoyábamos a esos jueces y sus decisiones. Y decíamos que se mantengan. Pero ¿qué pasa? Que se dieron al miedo. Y de ahí para adelante vino una ola de populismo, que hubo gente que duró 3 años preso en prisión preventiva y 4 y 5 años preso. Y ningún medio de comunicación se hizo eco de eso. Y los abogados cogiendo ahora caen presos los ricos. Vienen los medios, inspirados por los propios ricos, a hacerle cambiar la mentalidad a los jueces. De que mira, lo que dijimos que ya estamos equivocados, ahora tú tienes que agarrar y ser sensible, porque el principio de inocencia ahora importa, ¿verdad? Y cuando se te olvidó, ahora importa. Entonces, señores, yo lo que creo es que tenemos que dejar a la justicia hacer su trabajo en derecho y educar a la población de que una medida de coerción diferente a prisión preventiva no significa impunidad. En países subdesarrollados como estos y donde históricamente los órganos de justicia han estado tan deslegitimados, resultará difícil. Es decir, estaremos siempre como una especie de montaña rusa en ese sentido, porque la parte económica en medios deslegitimados siempre va a incidir, porque son medios, son organismos que no están formados, ¿verdad? Y no han sido formados en el tiempo para que eso ocurra. Lamentablemente es así. Señores, seguimos en Legal Radio después de la pausa. Escucha